Buenas noches, América. Tensión en la frontera entre Guatemala y México por la llegada de una nueva caravana de migrantes. Se trata de un grupo de más de 2.000 personas que salió hace unos días de Honduras y busca llegar a Estados Unidos. Según reportan las agencias internacionales, solo en la ciudad de Tecún Umán, en el lado guatemalteco, se hacinan miles de migrantes en calles, iglesias y albergues, mientras que en el lado mexicano de Ciudad Hidalgo se advierte de la presencia constante de efectivos antidisturbio de la Guardia Nacional. En las últimas horas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tomado la drástica decisión de cerrar la frontera tras el intento de cruce masivo de los migrantes para reabrirla horas después, cuando la calma volvió a la zona. Según el Instituto Nacional de Migración de México, más de 1.000 personas, de las cuales la mayoría cruzaron regularmente esa frontera, van a ser deportadas porque no cumplen los requisitos para cruzar. Desde finales de 2018, México ha ido endureciendo sus políticas migratorias y actúa cada vez más como un muro de contención a la llegada de migrantes centroamericanos. Cierra frontera, revisa documentos y despliega cientos de guardias nacionales para sellar los principales pasos. Trump está satisfecho. Sus amenazas de imponer aranceles han funcionado. Trump prometió que construiría un muro en la frontera sur de Estados Unidos y prometió que lo pagaría México, y lo está consiguiendo. Aunque este muro no sea físico, y las causas de la inseguridad y la falta de oportunidades económicas que provocan esa migración no estén mejorando. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Duque, Guaidó y Pompeo se reúnen en Bogotá para hacer frente al terrorismo que estaría amenazando a América Latina. El Fondo Monetario Internacional recorta proyección de crecimiento para la región. ¿Cómo impacta esto su bolsillo? Vísperas del Foro Económico Mundial, el llamado Club de los Millonarios se reúne para dictar hoja de ruta global. Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. La primera, los datos de uso de Internet. La empresa Visual Capitalist, que toma datos e información y la pone en presentación gráfica para su comprensión, su mayor comprensión, nos ayuda a darnos cuenta del uso que tiene hoy Internet en nuestras vidas. Lo que han hecho ha sido tomar los datos de todo el año 2019, de las principales herramientas que nos ofrece hoy Internet, y hacer el promedio para explicarnos que en un minuto, miren los datos, durante el 2019 se hicieron 4.000 millones de búsquedas por minuto. Escojamos solo 3 datos más. Durante un minuto se enviaron 188 millones de emails en todo el mundo. Se vieron 4.500 millones de vídeos y el dato más desorbitante y que demuestra su uso frecuente, se enviaron mensajes a través de texto o de WhatsApp 41.600 millones de veces por minuto. La media por Internet de todo el 2019, resumida en el uso que le damos en todo el planeta a las diversas herramientas que nos ofrece la famosa red que está presente en nuestras vidas. Otro dato que ponemos al principio del programa que también nos llama la atención, el que ha elaborado la revista The Economist, esa revista que cada año nos ofrece lo que se conoce como el indicador del Big Mac. El Big Mac es una de las hamburguesas más famosas de esta cadena de hamburguesas estadounidenses. Lo que hacen los economistas del The Economist es tomar los datos del coste de esa hamburguesa en Estados Unidos y la toman como el precio base, y sobre eso hacen una comparativa con el tipo de cambio de las monedas del mundo y también con el coste de vida. Y utilizan la diferencia del precio de la hamburguesa famosa Big Mac para decirnos cuán cara es la vida en diversos países. Por ejemplo, de los casi 20 países que forman parte de este índice, si Estados Unidos hoy una hamburguesa como esa cuesta más de $5, 5,67, en Suiza
su coste es un 18% más cara y en Noruega un 5% más cara. En América Latina, en la lista aparecen 3 países. Brasil, un 15% más barata, Uruguay, un precio similar, y en Costa Rica un 27% más barata, lo cual indica, entre otras cosas, que el coste de la vida en estos países es mucho más barato, mucho más asequible que vivir en Estados Unidos. El índice de The Economist, que los expertos que lo elaboran dicen que no han encontrado otro producto para que puedan fijarse que sea tan preciso como el de la hamburguesa de la cadena McDonald's. Hablando de economía, mañana comienza el Foro Económico Mundial, llega a su edición número 50. Se esperan personalidades del mundo económico y académico, 3.000, que llegarán a esa pequeña población que la inundan de Davos, en Suiza, para debatir sobre los retos globales. Muy probablemente el medio ambiente va a formar parte esencial de esas conversaciones y sobre todo la amenaza del cambio climático, que es una de las principales amenazas al planeta y también, por ende, a las economías del mundo. Van a participar Donald Trump, estará Angela Merkel, estará Greta Thunberg, que es esa joven que viene a defender o dar voz a los que piden medidas a los gobiernos para hacer frente al cambio climático, entre otros, además de empresarios y líderes de corporaciones globales. El Foro Económico Mundial se enfrenta estos días a una nube gris, y es que hoy las grandes desigualdades que se mantienen, lo hemos visto en América Latina, le dicen a los que están al frente en esos debates que el capitalismo tiene que cambiar, porque tiene que dar respuesta para solucionar a esos retos, a esas desigualdades. Vamos a buscar la voz de Ryan Patel, es analista de negocios y ejecutivo de negocios globales. Señor Patel, gracias por estar con nosotros sobre la reflexión, ahora que viene, que va a comenzar el foro de Davos, de que el capitalismo tiene que cambiar. ¿Cree usted que se está transformando, que es así? Gracias por invitarme. Creo que la forma en la que la gente mira la definición de capitalismo definitivamente está cambiando y ha cambiado. Cuando vemos los negocios de hoy en día y la forma en la que funcionan es muy diferente, no solo por la tecnología o por la forma en la que la gente se relaciona en general con el dinero, sino que, en mi opinión, es debido al consumidor y la conectividad global. Si realmente miramos las generaciones Z y los millennials como una generación específica con este tipo de números que registran, ellos en realidad tienen una fuerza de consumo. Al igual que las personas como usted y yo, elegimos diferentes tipos de productos, los cuales nos hacen sentir mejor, no tanto solo por el producto en sí mismo. Entonces, si piensa en esto desde una pequeña perspectiva, si las personas eligen pagar, por ejemplo, 10 centavos adicionales por un producto, ellos encuentran más valor a sí mismo. Y esto cambia todo el tiempo. Debido a eso, pues las empresas tienen que renovarse constantemente, ahora son responsables del dinero que van a ganar. La gente quiere que las compañías hagan algo bueno en sus comunidades y claramente tienen muchos tipos diferentes de objetivos de responsabilidad social, y esa definición no está necesariamente en la palabra capitalismo, pero es algo que hace parte de los negocios a nivel mundial ahora, si es que quiere que su compañía vaya hacia adelante y dure a largo plazo. Tenemos que esperar de este foro de Davos un análisis sobre cómo reducir esas desigualdades. ¿Cree usted que este foro sirve para fijarse en esos problemas que están más cerca de la gente de a pie? Bueno, esa es una gran pregunta porque creo que hemos visto en otro tipo de asuntos en el pasado el uso de la palabra inclusión, y creo que cuando se habla sobre desigualdades entonces aborda la definición de eso y cómo lo va a llevar a cabo. Yo me siento emocionado por el futuro porque las empresas no pueden simplemente ahora decir que están trabajando en algo, sino que la gente está de alguna forma supervisando las compañías y asimismo a los gobiernos. Los ciudadanos y los consumidores están al tanto de las compañías al ver que sean responsables por sus acciones, por las cosas que dicen que van a hacer. Y es por eso justamente que, por ejemplo, si su empresa es rígida y dice que está trabajando en una iniciativa específica, es mejor que usted obtenga esos resultados y que se comporte de esa manera y los llegue a compartir también. De otra forma, la gente se va a cuestionar sobre su autenticidad y si es genuina con relación a su compromiso. Así que al abordar el tema de la desigualdad necesita haber un avance real, resultados reales, cosas que puedan ser vistas de manera concreta. No se puede decir simplemente como quizás hace una década se decía que haces algo, pero no es así. Es Ryan Patel, es analista de negocios
y es ejecutivo de negocios globales. Señor Patel, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Gracias por invitarme. Y terminamos con nuestra lectura recomendada. Y si no puede, nosotros le damos la idea que seguro le interesa. Cuando usted piensa en una moneda global para estar tranquilo con sus inversiones, ¿en qué piensa? En el dólar. También en el euro, a lo mejor los que tienen más experiencia en el yuan o en la moneda japonesa, el yen. Pero el reinado del dólar es indiscutible, lo es desde 1950. El uso del dólar por parte de Estados Unidos para ganar influencia es algo que ha sido ampliamente estudiado. Hay un interesante estudio o artículo que acaba de publicar la revista The Economist, hoy parece que no nos vamos del The Economist, dice que el uso constante de sanciones por parte de Estados Unidos, porque puede utilizar su sistema financiero para influir, forzar, cambiar voluntades de otros países, el uso constante de esas sanciones puede poner en riesgo ese reinado del dólar. Hoy la Unión Americana tiene 30, según el The Economist, 30 programas de sanciones activos, sean financieras o de comercio internacional. Y esas sanciones se han acelerado exponencialmente en la presidencia de Donald Trump. Los anteriores presidentes utilizaban las sanciones en algún otro momento, pero Donald Trump lo ha hecho de una manera muy habitual, con Rusia, con China, con Irán o, por ejemplo, en el continente latinoamericano, con Venezuela. Usar el dólar para extender el alcance de la ley y la política estadounidense se ajusta al credo de Estados Unidos primero de Trump. Otros países lo ven como un abuso de poder. Esto incluye adversarios como China y Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habla del dólar que se utiliza como arma política e incluye aliados como Inglaterra y Francia, a quienes les preocupa que Trump corra el riesgo de socavar el papel de Estados Unidos como garante del orden en el comercio mundial. En 2016, mientras todavía estaba en su cargo, Jack Lew, el antiguo secretario del Departamento del Tesoro, dijo a una audiencia en Washington: "Es un error pensar que las sanciones son de bajo costo. Y si hacen que el entorno empresarial sea demasiado complicado o impredecible, o si interfieren excesivamente con el flujo de fondos en todo el planeta, las transacciones financieras pueden comenzar a moverse fuera de Estados Unidos por completo, lo que podría amenazar el papel central del sistema financiero estadounidense a nivel mundial, sin mencionar la efectividad de nuestras sanciones en el futuro. A medida que la administración Trump continúe usando las sanciones agresivamente, los esfuerzos para evadirlas se acelerarán. Estados Unidos no tiene el monopolio del ingenio financiero". El uso de las sanciones por parte de Estados Unidos, que puede parecer una herramienta importante, eficaz, pero que puede acabar volviéndose en contra de ese reinado, lo cual preocupa también a la comunidad internacional, particularmente a los países de Occidente que ven en ese reinado también una herramienta de estabilidad y de defensa de determinados valores, como por ejemplo la democracia o el libre mercado. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder esta noche para fijarnos en cuestiones de seguridad, de contraterrorismo, o así es como se llama, como se ha venido a llamar la reunión que hoy se ha celebrado en la capital colombiana, en Bogotá. Una reunión, la tercera, que es la cumbre para hacer frente a esa amenaza global que ha cambiado de cara y hoy tiene múltiples facetas que a veces no las damos tan por seguras. En esa reunión también se ha hablado, lógicamente, de Venezuela. Ha estado el secretario de Estado, se lo hemos explicado en NTN 24, el secretario de Estado de Estados Unidos, y además de otros países, delegaciones de hasta 20 países que han formado parte de ese diálogo, de esas conversaciones. Nos acompaña aquí en el estudio de Cuestión de Poder Hugo Hacha. Es analista en cuestiones de seguridad y defensa y investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Siempre es un placer. Gracias. El placer es nuestro. Tercera cumbre hemisférica para luchar contra el terrorismo. Cuando uno piensa en terrorismo, la primera impresión que uno se lleva o la primera pensamiento que le viene a la cabeza es el problema que tiene Estados Unidos, pero que a la región no le afecta mucho. ¿Cuáles son los objetivos de esa cumbre y por qué América Latina sí tiene que ponerle atención? Bueno, esa es una percepción bastante interesante. Es más, cuando hablamos de terrorismo casi siempre lo asociamos al Oriente Medio o a problemas como las de la minoría uigur en China o a cuestiones que se dan en lugares como Indonesia. Sin embargo, irónicamente, en temas del uso de la violencia para imponer agendas políticas, nuestra región ha sufrido y sufre fenómenos
más que importantes. El más reciente en la historia, el de Colombia, donde las FARC y el ELN fueron catalogados como movimientos narcoterroristas, generaron atentados, voladuras de infraestructuras urbanas, aviones que explotaron en el cielo, el Perú del Sendero Luminoso. Y yendo más recientemente a estos fenómenos híbridos, mezcla del crimen organizado, las organizaciones políticas y la conflictividad social, que Maduro, a quien mencionaste, abiertamente ha admitido estar promocionando los conflictos y la inestabilidad en lugares como Ecuador y Chile. Y de corolario, el expresidente de Bolivia, que abiertamente, después de haber llamado al cerco de las ciudades bolivianas, desde la Argentina, llamó también a sus huestes a conformar milicias para partir a la lucha armada. Ahora hablaremos de esa iniciativa iluminada de Evo Morales, que enseguida retiró por la cantidad de críticas. Respecto a los objetivos principales de la cumbre que se ha realizado hoy en Bogotá, ¿cuáles son? Bueno, primero que nada, que hay que entender que América Latina es hoy un factor esencial en el fenómeno del terrorismo como fenómeno global. Un ejemplo, Hezbollah, si no fuera las líneas de narcotráfico y el lavado que se genera a partir de las organizaciones criminales, estamos hablando de los carteles mexicanos, de las organizaciones políticas como los gobiernos del ALBA, no tendría las capacidades financieras que le permiten hoy en día solventar sus operaciones a escala global. Y podemos hablar de otras organizaciones, podemos hablar de Lashkar-e-Taiba, podremos hablar de Ansar al-Sharia. América Latina es, y desgraciadamente en esto mucho tiene que ver aquella marea rosa que inundó en su momento la región, un punto esencial para el terrorismo global. Marea rosa es lo que se denomina ese cambio de color de gobiernos o ideológicamente que viraron a la izquierda y que daban esa impresión de que América Latina era un continente de izquierdas. ¿Cómo cambia el terrorismo? Decimos al principio que tiene varias caras. ¿El terrorismo hoy es el terrorismo del coche bomba? El terrorismo aún utiliza esos métodos, pero en la región demuestra uno de los aspectos de mayor sofisticación. Un aspecto que es preocupante porque Occidente o se niega a entender o debido a nuestro sistema de derechos, deberes, checks and balances, no podemos adoptar. Sin embargo, Rusia y China ya lo han adoptado. Y es la integración de este híbrido entre la violencia, estamos hablando de la violencia armada, la conflictividad social y las organizaciones políticas. Y este híbrido es el terrorismo actual. Esto es lo que le permite hoy día al terrorismo ser excepcionalmente ágil. Un ejemplo en esta cumbre que a mí me ha sorprendido. Argentina, en el gobierno de Macri, en julio del año pasado, declaró a Hezbollah una organización terrorista. Apenas asumido el gobierno de Fernández y Fernández, la ministra del ramo indicó de que eso era un despropósito. Sin embargo, Solá, tal vez ante la presión de los Estados Unidos, ha optado por el momento, dejar esa clasificación en la condición en la que se encuentra. ¿Permanecerá así o por cuestiones ideológicas nuevamente Hezbollah y por ende Irán, que usa a Hezbollah como un proxy, podrá seguir proyectando su presencia y sus capacidades operativas en el hemisferio? Eso es un interrogante. ¿Están las democracias hoy en desigualdad de condiciones para hacer frente al terrorismo? Tú mencionabas ahora el tema del control democrático, que tiene que pasar por procesos parlamentarios, que los presidentes tienen las manos atadas, que no pueden hacer lo que quieran porque no son monarquías absolutas, sino que hay todo procesos legales. Pero los países que sponsorizan este tipo de actividades, sponsorizan al terrorismo, normalmente no hay esa división de poderes, más bien es un área gris en las que quien está al frente controla todo y además realiza actividades, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Rusia, con actividades de ciberterrorismo. ¿Las democracias hoy están en esa igualdad en esa desigualdad de condiciones para hacer frente a este tipo de amenazas? Absolutas. Y esto es totalmente preocupante. Una comparación rápida. Qasem Soleimani, que básicamente tenía capacidades operativas únicas, tan únicas que Estados Unidos consideró desde 1943, cuando eliminó a Isoroku Yamamoto, que era el momento de eliminar a un dignatario de una potencia extranjera. ¿Por qué? Porque Soleimani era la persona que podía llevarte a cabo operaciones complejas en Caracas, en el Yemen o en Siria. Era una persona que podía interactuar con organizaciones criminales
generando la logística financiera para que proxies como Hezbollah atacaran en Israel. ¿Qué deben hacer las democracias para hacer Las frente? democracias están totalmente maniatadas porque en su sistema de check and balance se encuentran inermes. Un ejemplo claro, el modelo más exitoso de progreso financiero de las Américas, Chile, enfrenta hoy día una situación que la izquierda global, aliada a esta situación, pinta como una conflictividad social. No vamos a negar acá que hay desigualdades, que hay conflictos, que hay cosas que se deben resolver, pero que se detonen artefactos explosivos en más de una docena de lugares simultáneamente con un grado de proficiencia táctica como la que se ha demostrado, negar que hay personal entrenado, negar que Carabineros de Chile ha detenido más de 3 centenares de extranjeros, entre los cuales se encuentran elementos claramente preparados, es negar la realidad. El problema nuevamente es que para procesar a esa gente, Chile tendrá que hacer uso de su sistema legal, de su sistema judicial, tendrá que otorgarles derechos y esta gente en su mayoría saldrá bien librada y podrá luchar nuevamente mañana porque cuenta con que la democracia le proteja. En ese aspecto, los estados que sí entienden este fenómeno lo emplean al máximo porque saben que para ellos no habrá sanción y probablemente no habrá tampoco reproche. Claro, pero entonces, Hugo, yo soy un demócrata convencido. Muchos de nuestros televidentes también. Muchos de nuestros televidentes tienen más años que un servidor y recuerdan lo que fueron la ausencia de democracias en América Latina. El escenario que pintas hace que si uno quiere priorizar la seguridad, ¿tiene que descartar la democracia? No. Y a eso es a lo que nos quisiera llevar también un cierto grado de extremismo que empieza a demostrar signos preocupantes también en nuestra América, que son las extremas derechas. No es un fenómeno exclusivamente latinoamericano. El avance de los frentes nacionales en Francia, en Alemania, en la propia España, tienen un trazo de preocupación en ese sentido. Pero lo que debemos hacer en democracia es empezar a llamar a las cosas por su nombre. Te doy un ejemplo puntual. En la planta de gas de Sencata, en el Alto, se dio una operación articulada que tendía a la voladura de esa instalación. Si hubiese sido exitoso el movimiento armado que lo intentó, 25% de la ciudad hubiera podido ser destruida. Como es enfrentado por las Fuerzas Armadas bolivianas y fracasa, y se dan bajas en la confrontación, hoy día, si tú te fijas cuando revisas en el internet cómo está siendo presentado ese evento, se habla de la masacre de Sencata y se intenta endilgar al gobierno de transición de la presidenta Áñez en Bolivia un crimen de lesa humanidad. He ahí la desventaja entre quien quiere jugar con las reglas de la democracia y quien se adapta a este nuevo modelo y logra ser más eficiente en la imposición de la violencia. La democracia debe llamar a esto por su nombre. Ese fue un acto de terrorismo y las personas involucradas tienen que ser sancionadas en ese marco. Vamos a intentar, si me ayudas, en la concreción de las respuestas. Pompeo ya ha dicho que Irán, con su brazo armado Hezbollah, está en Venezuela y eso no es aceptable. ¿Qué busca Hezbollah en Venezuela? La ampliación de sus capacidades estratégicas a escala global. Existe un artículo que creo que lo ha autorado el señor Moisés Naim. Lo barato que hoy día resulta ser potencia global. Porque de repente ya no necesitas los vectores formales, ya no necesitas los misiles intercontinentales, las grandes fuerzas convencionales. Necesitas entender este modelo, integrarte a él y con él ganas capacidades que te permiten, vuelvo a la comparación de Soleimani, generar conflictos en la frontera sur de los Estados Unidos, generar inestabilidad en el cono sur de Latinoamérica, simultáneamente efectuar ataques en el Cuerno de África, al mismo tiempo atacar bases militares en el Yemen, simultáneamente hacer ataques en Arabia Saudita. Oye, para una capacidad de ese tipo formal tendrías que haber pensado en los términos de la Unión Soviética o de los propios Estados Unidos. Y hoy día Irán lo puede hacer a través de proxies financiados por lo ilegal. De Venezuela al resto de América Latina, ¿qué países son hoy interés para Hezbollah? Bueno, no podemos dejar de hablar de Venezuela por las razones lógicas. Es básicamente una fuente inagotable, tanto de los recursos de lo ilícito como en las posibilidades de en la triangulación el lavado. Pero los países de América Central son esenciales, son puntos cuellos de botella para esas actividades ilícitas y son plataformas de lanzamiento para la posibilidad de ataques hacia territorio norteamericano. México es otro lugar muy interesante.
La fragilización del control territorial, que lamentablemente ha sido la pauta en el gobierno de López Obrador, es otro escenario muy atractivo para el Irán de los mulás, porque pudieras, a través de su integración, y recuerda que ya se intentó en el pasado cuando se quiso asesinar al embajador saudí en esta misma ciudad, la posibilidad de que en esa integración tengas capacidades operativas en el propio territorio norteamericano. ¿Tiene algo que ver la cumbre de contraterrorismo que se ha celebrado hoy en Bogotá con las sedes del viaje parcial de Mike Pompeo a América Latina? Después de Colombia, va a visitar Costa Rica y finalmente va a terminar en Jamaica. Bueno, creo que hay algunas cosas que se complementan. Por ejemplo, en el caso de Venezuela está el tema de Venezuela como vector de facilitación y plataforma estratégica para el terrorismo internacional. Pero al mismo tiempo Guaidó, desafiando a las órdenes de la Corte adicta afín al régimen, se ha ausentado de territorio venezolano y se ha entrevistado con él. Eso es la complementación política. Y por cierto, Centroamérica necesita otro tipo de atención. Habrá que ver cómo se interactúa con México, porque creo también que López Obrador ha estirado demasiado la cuerda y hay que ver si eso también no le traerá consecuencias en la relación comercial con los Estados Unidos. ¿Por qué Honduras está interesado en designar a Hezbollah como organización terrorista? Hemos visto dos mensajes de Twitter en las últimas horas de Juan Orlando Hernández, en el que, coincidiendo con esta reunión hemisférica, da ese paso. Tú mencionabas Centroamérica, particularmente Honduras, es epicentro, es un punto de llegada y salida de mercancías ilegales. ¿Qué rol juega Honduras para dar este paso? Existen mapas producidos por la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, a donde cuando tú ves las rutas de medios navales, terrestres, aéreos, Honduras es uno de estos cuellos de botella. Son países que, pese a su aparente dimensión territorial, juegan un rol superlativo en el flujo de estas materias primas para el terrorismo. Y Honduras, creo, bueno, Hernández juega dos puntas. Una, el consumo interno. Necesita reforzar urgentemente el tema de la imagen de su administración, la lucha contra la corrupción. Pero por el otro lado, al endosar la visión de los Estados Unidos, puede cosechar apoyos, como en su momento lo buscó la administración del señor Macri. No sé si consigue muchos apoyos porque acaba de decir que no va a renovar el contrato con el mecanismo de lucha contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos, después de decir inmediatamente que va a luchar contra la corrupción, lo cual es un poco un contrasentido, pero no es el motivo de esta entrevista. Quiero terminar hablando de Evo Morales. Esa polémica propuesta de crear esas milicias la hizo desde Argentina. Se le echaron encima, propios y extraños, y entre los propios estaban las fuerzas del orden de Bolivia, el ejército, que decían que eso era una barbaridad. Se echó para atrás. ¿Es un retractarse verbal, pero con una intención ulterior de llevarlo a cabo? ¿Qué objetivo tendrían esas milicias? En realidad fue aquello que siempre le sucede a las dictaduras. Hay que tomar en serio lo que dicen. Lo hizo Stalin, lo hizo Hitler con Mein Kampf. Pero un momento, Evo Morales no era un dictador. En términos Evo Morales ganó las elecciones. Las primeras, pero hay que reconocer que en términos de votación, Adolfo Hitler, cuando por primera vez es nombrado canciller, él era una persona... Pero la comunidad internacional reconoció las sucesivas elecciones hasta las últimas, que ahí sí dieron... Cuando por primera vez se da una fiscalización externa, se descubren muchas cosas, pero hablando del copamiento de todas las organizaciones del Estado, el control absoluto, la carencia de checks and balances, el abuso y la persecución con el uso de la violencia, la mayor cantidad de exiliados y perseguidos políticos de la historia de Bolivia, comparada con todas las dictaduras militares nefastas del pasado, el señor Evo Morales les ganó, pero por amplísimo margen. En ese aspecto, Evo Morales y su organización ya tenían y tienen un marco de organización armada. Lo preocupante es que lo habían abierto a este proyecto de escala continental. No debe usted olvidar que cuando se da el derrocamiento de Evo Morales a través de las protestas ciudadanas, se captura en la ciudad de Montero, en el departamento de Santa Cruz, a Facundo Molares, el tercer hombre en la jerarquía de mando de la columna Teófilo Forero, una fuerza de élite combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y con él, otros elementos que han llevado al Ministerio de Defensa de Bolivia a calificar al Chapare, base económica y de apoyo político del señor Morales, como una mini republiqueta semi-independiente basada en el narcotráfico y sostenida en la violencia.
Morales dijo abiertamente aquello que tiene en el terreno y que puede en cualquier momento ocasionar un nivel de violencia superlativo, no solamente para Bolivia, sino como factor de inestabilidad, como factor para la región. Próximo 3 de mayo, si no estoy mal, hay elecciones. Evo Morales ha dicho, ya que usted es analista político, le voy a preguntar por la designación de Luis Arce como el bendecido, el ungido por Morales para sustituirle al frente del movimiento al socialismo y optar a la presidencia. Puede tener números, de acuerdo a lo que dicen los analistas, sobre todo por los votos que se han producido hasta ahora y la fragmentación que hoy vemos en la oposición, en los candidatos de oposición. Pero en cualquier caso le pregunto por Arce. Fue ministro de Economía, es una figura que puede acabar siendo una sorpresa porque se desvincule de su pasado si acaba siendo presidente, o es una amenaza calco de las aspiraciones de control del país por parte de, como hizo o como que pretendía Evo Morales. La organización de Evo Morales no en vano se ha vuelto en un modelo que otras organizaciones en teoría pertenecientes a realidades más complejas han imitado. Y es porque el pragmatismo y la capacidad de aprendizaje es una de sus grandes características. La fórmula que Evo Morales ha bendecido en Buenos Aires cumple con los requisitos indispensables para este momento. Un tecnócrata como Luis Arce, podemos discutir después si en realidad la famosa Evonomics se basó en esta suma del boom de las materias primas y el flujo de lo ilegal que se insertaba en la economía nacional, pero el vicepresidente también hay que tomarlo en cuenta. El señor David Choquehuanca es la encarnación de la tentativa de volver a por los fueros y las banderas de ese indigenismo que Morales en su momento abandonó, favoreciendo al gran capital y que le costó buena parte de la pérdida de apoyo que derivó en su caída. Elecciones en Bolivia, de las cuales hablaremos, y usted está invitado a ayudarnos con ese análisis para conocer los perfiles y lo que viene para ese país suramericano. Gracias, señor. Será un gusto. Hugo Hacha es analista, experto en seguridad y defensa, investiga en el Centro para una Sociedad Libre y Segura. Vuelve a escuchar esta entrevista en nuestro podcast, en Apple y en Spotify. Y háganos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter, Cuestión Poder NTN24. Seguimos en Cuestión de Poder. Ahora nos fijamos en la situación económica y en los datos macroeconómicos. El Fondo Monetario Internacional, aprovechando el inicio en la jornada de mañana del Foro Económico Mundial en Suiza, en la ciudad de Davos, ha presentado sus previsiones para este 2020. Dice el Fondo Monetario que América Latina hay que recortar o revisar las últimas previsiones y las recorta en 2 décimas para este año, hasta el 1,6% de crecimiento económico de media. Por lo tanto, hay países que tienen un crecimiento extraordinariamente bajo, y para el 2021 la rebaja en 1 décima hasta el 2,3%. Esto respecto a la última previsión que se hizo el año pasado. La previsión del fondo es que la región, si bien poco, pero va a ir creciendo lentamente. Y hay algunos países que sufren más que otros, y que los gobiernos son más o menos responsables. Le hemos pedido a Gustavo Rojas, que es profesor en la Universidad George Washington, que nos acompañe esta noche, es economista. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gustavo, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué te dicen estos datos y este recorte, que si bien es muy pequeño, indica esa previsión que ensombrece o es un poco más negativa respecto de los datos de crecimiento que habían proyectado el pasado mes de octubre? Sí, el problema fundamental en América Latina es que es un país, es un continente con muchas desigualdades y que necesita mantenerse creciendo a altas tasas. Entonces, cada vez que hay una desaceleración del crecimiento, aun cuando crezca un poquito, no es como un país como ya desarrollado, como Estados Unidos o Europa, donde una tasa de crecimiento del 1, del 2, del 3% todavía sigue siendo significativa por el gran tamaño de la economía. América Latina sigue siendo un continente con economías muy pequeñas, entonces crecer 1, 2 e incluso 3% es muy poco para las necesidades, para los requerimientos de la región. Y esto se está generando fundamentalmente por los altos niveles de incertidumbre que existen en estos momentos en el continente, incertidumbre generada principalmente por la situación de inestabilidad política que se refleja en varios de nuestros países. ¿Inestabilidad política que hemos visto en las calles o es la inestabilidad de los gobiernos que no dan confianza?
Sí, sí, ambas cosas, porque por un lado crecen las demandas sociales y esas demandas sociales pues todas son genuinas, pero a veces también se mezclan un poco con algo de vandalismo y por el otro lado la capacidad de respuesta de los gobiernos y de las instituciones. Hay casos donde yo creo que la respuesta fue muy óptima, muy institucional, como el caso de Chile, que incluso se logró un acuerdo político importante, sin embargo la respuesta fue muy lenta y todavía existe y digamos que el tema de las demandas sociales se ha venido acumulando por muchos años. Entonces, por más óptima que haya sido la respuesta, pues no se ha logrado satisfacer las demandas sociales y todavía vemos mucha inestabilidad. El cambio de constitución además genera, por supuesto, mucha incertidumbre para los inversionistas. Entonces los inversionistas deciden frenar todos sus planes porque no saben cuál va a ser el resultado definitivo de ese cambio constitucional. Claro, y la inversión busca estabilidad, particularmente en los negocios y particularmente inversiones extranjeras que podrían llegar a esos países, pero frente a esa inestabilidad posponer esa decisión de inversión. ¿Se están cerrando bien esas crisis sociales que llevaron a la gente a las calles, a crear situación de tumulto en las calles, de inseguridad y que han provocado ese frenazo de las inversiones para que vuelvan las inversiones a los países tras esos intentos de cierre? No necesariamente, porque hay temas que son estructurales y que van a requerir mucho tiempo. El caso de Chile, por ejemplo, por comentar, digamos, uno de los más importantes o más significativos, pues es un caso que acumuló muchos años. Durante muchos años lo vimos como un modelo de éxito y lo que se estaba abriendo era una gran brecha entre dos segmentos de la sociedad, una gran desigualdad. Eso no se estaba viendo, se veía solo el desempeño promedio de la economía, el desempeño global, macroeconómico, pero no se estaba viendo que había un segmento que se estaba quedando por detrás. Entonces todo eso se ha venido acumulando por muchos años y no es algo que se pueda resolver de un día para otro. Va a requerir un ajuste estructural, una reforma estructural que va a requerir muchos años para poder ir cerrando esas brechas, y esa demanda y esa frustración social va a continuar por mucho tiempo. Y además estamos en una era de polarización política, la vimos en Bolivia, la hemos visto en el caso de México, la hemos visto en otros países donde pues se crean dos grandes frentes y a veces es muy difícil lograr un acuerdo en el centro, un consenso entre los distintos actores políticos. Entonces eso va a seguir rondando por un tiempo y bueno, solo la responsabilidad del liderazgo político y la capacidad de las instituciones es lo que puede estabilizar, generar mayor estabilidad y reducir los altos niveles de incertidumbre. Si bien esas protestas fueron sonadas y fueron relevantes y los medios de comunicación les pusimos atención, no han sido en todos los países. Las hemos visto en Chile, las hemos visto en Ecuador, lo decías tú, en Bolivia, también en Colombia, probablemente con motivos diversos, pero con un trasfondo de esa lucha por las desigualdades o la reducción de esas desigualdades. Pero hay otras economías en la región donde no se han visto esos tumultos en las calles. Estoy hablando, por ejemplo, de Argentina o de México, y la inversión privada también es muy prudente. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Argentina, porque viene de un cambio importante en el gobierno, estaba Mauricio Macri, en el cual los inversionistas pues tuvieron amplia confianza durante mucho tiempo por el equipo técnico que tenía a su alrededor, e incluso antes de las primarias, las llamadas PASO, elecciones PASO, o primarias iniciales en agosto, cuando aparecieron las primeras encuestas que beneficiaban a Mauricio Macri, pues el mercado siguió creciendo, hubo un boom importante. Luego, después del resultado que no favorecen a Macri, sino al contrario, favorecen la opción Fernández, el mercado se comienza a descalabrar, pues colapsa el mercado. Y no hay confianza por parte de los inversionistas en estos nuevos actores, por lo menos hasta ahora no la ha habido. Corresponderá a ellos enviar mejores señales. Y en el caso de México, que el presidente López Obrador tiene mucha popularidad, sin embargo también su forma de actuar no genera estabilidad, no genera certidumbre a los inversionistas. Se ve un poco
un tanto autoritario, con poco respeto a las instituciones y obviamente y con poco respeto también al sector privado. Ha llegado ya con mensajes muy precisos sobre el mercado y sobre el sector privado que no generan confianza y por lo tanto pues muchos muchos inversionistas han decidido frenar sus inversiones y esperar a ver qué pasa, a ver si hay alguna señal que les pueda generar confianza en el futuro. Pero si hacemos caso a esa división, que algunos pueden decir que ya está trasnochada, pero tomémosla por buena, que los gobiernos de centro-derecha son más amigos de las empresas y del sector privado y los de centro-izquierda son más amigos del gasto público y de lo público. El gobierno de Jair Bolsonaro tendría que estar con los brazos abiertos recibiendo inversiones en una economía como la de Brasil y en cambio genera incertidumbre y tiene el gran reto de la reforma de pensiones que también está levantando muchas dudas. Sí, efectivamente, bueno, siempre ha existido este tema del debate centro-derecha, centro-izquierda, pero también hemos visto que muchos gobiernos de la centro-izquierda e incluso algunos de la izquierda pues han sido bastante favorables al sector privado de la economía. Incluso, por ejemplo, tenemos el caso del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien siendo de centro izquierda pues tuvo problemas por querer emprender algunas reformas importantes, por ejemplo reducir subsidios ineficientes como el caso de la gasolina. Entonces y en el caso de Bolsonaro pues como he comentado, este tema de la polarización y a veces hay ciertos niveles de extremismo que terminan generando, a veces las protestas no se generan solamente por un tema de desigualdad económica, sino también se pueden generar por otras desigualdades sociales, por ejemplo, que tienen que ver con los derechos sociales, que tienen que ver con los derechos, por ejemplo, de la población LGBT o con otro tipo de, o con temas raciales. Entonces, que a veces, o incluso temas de clasismo, que pueden generar otros, digamos, hacer que un grupo de la población se sienta discriminado, se sienta separado o no se sienta identificado con el gobierno actual. Termino ya de manera breve. El gobierno del presidente Trump en Estados Unidos, con su política de América primero, ¿ha beneficiado o ha perjudicado al crecimiento de la región? Bueno, en el caso yo diría que la economía de los Estados Unidos, pues obviamente los números son sumamente sólidos. No he visto una data sólida que evidencie que el crecimiento de los Estados Unidos ha sido perjudicial para el resto de América Latina. Yo creo que el caso de América Latina son problemas más bien locales. No se ha afectado tanto el comercio, digamos, y no ha habido tanto ruido como el caso, salvo el caso de México y del Tratado de Libre Comercio. No ha habido casos como el tema con China, de Estados Unidos versus China, ¿no? Entonces no ha habido tanta disputa. Yo no he visto una evidencia que sea tan sólida como para demostrar que el crecimiento de Estados Unidos ha sido a costa del resto del continente. Creo que son temas más locales, temas de manejo de temas institucionales y temas de liderazgo político y de incertidumbre que han generado los propios gobiernos sobre la situación. Es el análisis de Gustavo Rojas, que es profesor en la Universidad George Washington, aquí en la capital estadounidense, es economista, el día en el que conocemos estos datos de proyección de crecimiento económico para la región, para América Latina, que nos ha proporcionado el Fondo Monetario Internacional. Gustavo, gracias, feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Vuelva a escuchar esta entrevista en nuestro podcast, en Apple y en Spotify, y háganos llegar sus comentarios en la cuenta de Twitter, Cuestión Poder NTN24. Por la generosidad de su tiempo, así terminamos. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos mañana, en el martes, después del Blue Monday.